Ahora vamos con José Hernández, analista político y periodista, para analizar la posición política del presidente Guillermo Lasso. ¿Qué tal, José? Buen día y bienvenido a Contrapunto. Buenos días, no sé si estoy con Jorge. Sí, Sí. Hola Jorge, buenos días también a toda la audiencia de Radio Huancavilca y muchísimas gracias por esta invitación. gracias a Gracias, ti, José, José. por aceptar esta invitación para hacer el análisis pertinente sobre la posición de Guillermo Lasso. A ver, ayer contestaron los tres aludidos, ¿no? Tanto Rafael Correa como Jaime Nebot y Leonidas Issa. En el caso del expresidente y el dirigente de la CONAIE, casi que los discursos están calcados, ¿no? Y parecería que no llama la atención. Se circunscriben a hablar de los Pandora Papers y a negar cualquier participación en la supuesta conspiración que aseguró el presidente Guillermo Lasso en una entrevista con Carlos Vera. Por el lado de Jaime Nebot, lo que ha dicho es que le sorprende esa postura del presidente luego de la alianza que tuvieran para la segunda vuelta y que finalmente lo llevó al poder al señor Lasso, al primer mandatario. Pero al final Nebot terminó diciendo que a él no le interesa ser parte de ningún plan de desestabilización, que él es una persona demócrata y que nunca se prestaría ni él ni su partido para algo similar. Y que él entiende que el fracaso del gobierno del presidente Guillermo Lasso es el fracaso de los ecuatorianos y es algo que no está en ninguna mesa, en ninguna carpeta, en ninguna posibilidad. Entonces, si Issa ha insistido en que el presidente quiere levantar una cortina de humo y que está viendo fantasmas, entonces, ¿cuál es la supuesta conspiración según el presidente, José? Bueno, buena pregunta para el presidente, Jorge. A ver, a mí lo que me llama la atención es, uno, que Jaime Nebot, por ejemplo, no haya y no responde nunca Jaime Nebot sobre por qué la alianza con Correa. Y no solo la sigue defendiendo, sino que Jaime Nebot ha dicho, y lo repitió ayer, que la responsabilidad de no tener una mayoría el presidente corre por cuenta de él, ¿no? Porque dijo esa mayoría que él escogió y que se le está yendo. Bueno, la otra mayoría era con él y con el expresidente Correa. Pero Jaime Nebot nunca ha dicho, incluso dijo ayer, ¿no? En su intervención, dijo que nunca habían hablado de destituir a Diana Salazar y al presidente de la Corte Nacional de Justicia. O sea, Jaime Nebot siempre dice que no había en ese acuerdo, pero nunca dice que había en ese acuerdo. ¿Por qué había que hacer un acuerdo con Rafael Correa? ¿Qué ganaba el país con ese acuerdo? Y tampoco ha respondido sobre la famosa Comisión de la Verdad, que ahora se convirtió en una comisión de derechos humanos, que es lo que están pidiendo los correístas al gobierno a cambio de los votos de Rafael Correa en la Asamblea Nacional. Entonces, sí llama la atención que Jaime Nebot diga que él no está en esa conspiración. Enhorabuena, que no esté. Bueno, eso hay que subrayarlo y hay que anotarlo. Y hay que mirar cuáles son las acciones del Partido Social Cristiano, como las otras acciones en la Asamblea Nacional y también, por supuesto, en organismos como el Consejo de Participación Social para ver cuáles son las acciones que tienen ahí. Pero sí llama la atención, Jorge, que el alcalde no responda nunca sobre por qué ganaba el país con el acuerdo del señor Lasso, el señor Nebot y el señor Correa. A ver, pero claro, hay que hacer también un análisis de otros aspectos en el discurso y la acusación del presidente Guillermo Lasso. Él nombra a Leonidas Issa, y Leonidas Issa no es Pachacutic. Usted me dirá, bueno, pero es el brazo político, sí, pero no lo nombra, y de allí la coherencia, digamos, o la misma línea que se pudo constatar ayer con los asambleístas de Pachacutic. Por ejemplo, el primer vocal del CAL, hablamos de Darwin Pereira,
ayer decía que saludaban, y esto después de que Guadalupe Llori saliera en días previos a decir que exhortaba al presidente a que envíe el proyecto de ley por separado. Y luego eso se dio, porque está claro que el presidente ha bajado las tensiones a fin de allanar el camino de esta ley. Entonces, si ellos saludan aquello, significa que de alguna forma el presidente Guillermo Lasso, más allá de su acusación de una supuesta conspiración, está dejando a un lado a ciertos sectores políticos. Bueno, ahí tiene el bloque de independientes también, que son cerca de 14, con Pachacutic, que son 25, 28 me parece. Pero sucede que con UNES, que es el bloque mayoritario, están por los 48 me parece, y PSC sobre los 15 o 16 después de sus últimas deserciones, hay un discurso duro. Ahora, ¿eso en qué medida le abona al presidente, José, a la hora del tratamiento de su proyecto tributario, que es el único que va a tener el carácter económico urgente? A ver, Jorge, yo no estoy tan seguro que el presidente esté allanando. Es verdad que el presidente tiene una actitud de mandar a la Asamblea, pero yo no estoy tan seguro que el presidente está, él, de que va a tener éxito en el envío de estas leyes. Y, a ver, habría que hacer un poco ahí, mirar hacia atrás. Hubo un comunicado firmado por 4 bancadas de la Asamblea Nacional, entre las cuales está las nombradas, es decir, socialcristianos, correístas, Pachacutic y También la el Izquierda Democrática, que en este caso parece que está reculando, pero como bloque. Pero en ese comunicado le dijeron al presidente que no se diera la pena de ni siquiera mandar el proyecto de ley desagregado, porque igual no lo van a votar si el presidente insiste en el contenido de esa ley. Y por supuesto que Guillermo Lasso va a insistir en el contenido, porque de eso se trata. Es decir, él quiere pasar una ley laboral y quiere pasar un proyecto tributario basado en efecto en esta contribución por 2 años a los sectores que más tienen. Entonces, es evidente que el presidente va a insistir, aunque desagregue el proyecto en sus tesis. Entonces esto va a encontrar una mayoría. No estoy tan seguro. En absoluto estoy tan seguro. Y también habría que ver cuál es la actitud de Pachacutic en el sentido de que Pachacutic y los otros partidos, yo creo que no se habían tomado en serio el hecho de que el presidente en efecto podría recurrir a la muerte cruzada. Hay allí algunas reacciones que se ven en la Asamblea que son más producto de la reacción ante la posibilidad de que la Asamblea sea disuelta que en función de una posible, digamos, de un posible aprobación a la ley. Entonces me parece que hay diferencias en cuanto a las apreciaciones de por qué hoy Pachacutic algunos ven con buenos ojos que el presidente haya hecho lo que haya hecho. Eso no significa que al mandar a la Asamblea para tramitar el proyecto sea automáticamente, digamos, aceptado como el presidente lo va a mandar. Porque si va a recorregir algunos errores, y lo dijo, no creo que el presidente vaya a recular en sus tesis, porque si no, todas esas leyes no sirven para nada. Y claro, sobre todo porque entre Pachacutic, Izquierda Democrática y el oficialismo no llegan a tener los 70 votos, que es la mayoría absoluta que establece no solo la Constitución, sino la Ley Orgánica de la Función Legislativa para aprobar cualquier proyecto de ley en el Pleno Legislativo. Ahora bien, quizás entonces es lo que ha dicho el presidente, que va a votar todas las instancias para finalmente allanar, ahí sí, el camino constitucional para ese artículo 148, que dicho sea de paso, no solo es facultad del Ejecutivo, también la Carta de Montecristi le otorga esa misma competencia y facultad al Parlamento en el 130. Entonces, parecería que en función de lo que suceda en las últimas instancias o lo que pase con ese proyecto tributario, ¿se podrían definir las cartas, José? A ver, el presidente, sí, yo creo que el presidente está agotando
instancias, está, creo, poniendo ante el país, documentando cuál va a ser la actitud de la Asamblea Nacional. Hasta ahora la Asamblea, y el presidente lo recordó, ¿no? Acá se trata de ver qué dijo el presidente. Él recordó que ha enviado la ley de comunicación, que no ha sido tratada, la ley de educación, que no ha sido tratada, el presupuesto del Estado, que ha sido rechazado, la ley esta de creando oportunidades, que no fue abierta. Entonces, él está viendo que allí hay un bloqueo. Bien, la Asamblea ha dicho que no hay bloqueo, sino que hay un tema de forma y que fue el proyecto que fue mal presentado. Ok, le está mandando ahora el proyecto desagregado. Me parece que el presidente está documentando aquello. Ahora, lo que sí cabría pensar, Jorge, es que hay un problema allí entre lo que el presidente dijo y un poco lo que el presidente hace. Si el presidente habla de una conspiración, se entiende mal porque está otorgando tiempo a una asamblea que si él está seguro, y está seguro de que hay una conspiración, pues lo que está es otorgando tiempo a aquellos que, según él, están atentando contra, o podrían atentar contra la democracia y contra ir a su destitución. Entonces, no se entiende mucho para qué perder tiempo si es solo para documentar la actitud de la Asamblea, porque finalmente el país estaría puesto ante la situación de retornar a las urnas. Entonces, me parece que ahí hay como una disonancia entre lo que el presidente dijo con el dramatismo que lo hizo y un poco la salida que él da, que es volver a mandar esta ley y pasar otro mes el país esperando a ver qué hace la Asamblea, qué hace el presidente, cuando en el fondo es el país el que está perdiendo tiempo porque esas leyes se requieren, la gente que no tiene empleo no tiene empleo, y por otro lado hay un tema para el tema de los impuestos, ¿no es verdad? La ley, si pasa, tiene que pasar antes del 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque podría así el gobierno tener esa contribución especial a partir del 1 de enero, sin lo cual, si la ley pasa para el otro año, ya no lo podrá hacer. Así que se entiende un poco mal, Jorge, la disonancia entre el dramatismo que el presidente puso en denunciar esta conspiración y la salida que dio. Sí, pero creo también, José, que lo que has dicho, esto de la documentación del presidente Guillermo Lasso, obedece a que al final, al interior del gobierno, desde la Secretaría General Jurídica de la Presidencia, pudieron constatar que el artículo 140 no era un escenario a favor. Esto que se había interpretado en torno al plazo de los 30 días para que entre por el Ministerio de la Ley. ¿Por qué? Porque el texto me parece que es claro, José. Señala que si la Asamblea en el Pleno no aprobase, modificase o negase la ley, empieza a correr esos 30 días para que entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. Porque si eso se hubiese confirmado en materia constitucional, el presidente no hubiese anunciado el envío tripartito ahora de este proyecto de ley. Con lo cual considero, y por lo que observo, lo que busca el presidente es ir paso a paso, escalón por escalón, hasta que, si finalmente esa asamblea, que lo dudo, que se exponga a no aprobar, modificar o negar el proyecto tributario, pueda allí sí acogerse a ese plazo de los 30 días, y si hay alguna contestación política de la asamblea, entrar allí sí al 148, que puede ser por la obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, que es una de las causales, o tiene otra que es por grave crisis y conmoción interna. La diferencia sustancial entre esas dos causales, en el caso del 148 para la disolución de la Asamblea, es que en la primera necesita el dictamen favorable de la Corte Constitucional y en la segunda no, según el mismo texto de la Carta de Montecristi, José. Sí, a ver, Jorge, el presidente de hecho ya evocó el motivo
en la entrevista con Carlos Vera dijo que el motivo podría ser obstrucción, que tampoco necesita en ese caso el acuerdo de la Corte Constitucional. Ahora, el tema me parece que sí, hubo una interpretación, el presidente enhorabuena se devolvió, ¿no? Porque eso era un motivo complicado para él. Ellos se habían basado en la jurisprudencia de la propia Corte al interpretar el artículo 136 que da cuenta de si el presidente podía o no, o qué pasaba con el CAL, ¿no es cierto? Es que el CAL podía o no haber tomado o haber interpretado si el proyecto era constitucional o no. Y ahí había también un debate, ¿no? El gobierno hacía prevalecer la idea de que la interpretación de la Corte había dicho que no había que entender el tema de una sola materia como un solo tema, sino la conexidad que había entre varios temas para que la ley tuviera un sentido y tuviera, en este caso, un hilo conductor. Y el hilo conductor existía, era la reactivación económica. Bien, pero enhorabuena, el presidente se devolvió porque esa interpretación iba a hacer ruido. Esa interpretación estaba sujeta a que, en efecto, la Corte pudiera decir que el presidente tampoco tenía derecho a interpretar y entonces allí la Asamblea hubiera encontrado un motivo para decir que el presidente se arrogó funciones y hubiera podido ser un motivo para un juicio político. Entonces, enhorabuena, se devolvió. En ese sentido, todo el mundo está haciendo al parecer las cosas como toca. El problema de fondo, Jorge, es un problema de tiempos y un tema político. ¿Le sirve al presidente haber desagregado esto? ¿Lo aprobará la Asamblea? Porque en el fondo lo que le interesa al país es si va a haber una ley que favorezca, por ejemplo, un segundo código laboral para dar cabida a parte de los ecuatorianos, de estos 5.8 millones de los cuales se habla, para poder tener un empleo que en este caso sea formal. Bien, eso es un tema. Yo creo que a la gente le interesa poco todas estas argucias jurídicas, etcétera, de interpretación, pero sí le interesa a la gente básicamente esas leyes. Eso es un punto. Y el otro punto es un tema de tiempo, Jorge, como hemos hablado. El presidente está perdiendo tiempo para pasar a lo que en definitiva tendrá que pasar, o la Asamblea se devolverá de todas estas radicalismo, etcétera, de estas visiones en el caso del correísmo y en el caso de Pachacuti, que son anticuadas, que quieren hacer que el país viva con un código de 1938. Bueno, eso es lo que vamos a ver en los 30 días que siguen. Estamos con José Hernández, periodista y analista político aquí en Contrapunto. Observamos y estamos haciendo un poco la exposición de lo que sucede en la coyuntura política. Cierto es, José, que la Corte Constitucional es el máximo tribunal de interpretación constitucional. Es la facultad que tiene la Carta de Montecristi, con lo cual, por eso hizo bien el presidente finalmente en enviar el proyecto en 3 partes. Y es verdad lo que tú decías, seguramente se me desfasó esa parte del contenido de las causales del 148. La única causal que se exige, el dictamen favorable de la Corte Constitucional, es la arrogación de funciones por parte de la Asamblea. En las demás simplemente va directo. Son las 7:24. Ahora, antes de concluir, José, has dicho que no hay congruencia o sindéresis entre el discurso duro de fuego cruzado a través de una acusación de supuesta conspiración y darle como que mucho espacio a la Asamblea cuando lo que se busca es lo emergente, lo inmediato, que es la generación de empleo. Más aún en una economía convaleciente aún, golpeada por la pandemia, y a esto se le ha sumado una ola delictiva insoportable y en la que la gente hoy ni siquiera quiere salir a tomarse un café en la noche, en el caso de Guayaquil. Entonces, son esas aristas que se conjugan y que agudizan más el problema en el Ecuador, porque no solo tenemos la crisis y el estancamiento en la generación de empleo, sino que se suma la inseguridad. Y la gente que quizás por ahí no tiene un empleo adecuado, tiene de vez en cuando, de manera eventual, un trabajo, un cachuelo, decimos los guayaquileños.
y sucede pues que ese trabajo que le sale después de 8 meses de estar parado, de pronto lo ganado lo pierde por un delincuente. Entonces no hay ninguna coherencia ni sindéresis en ese sentido, José. Sí, o sea, yo creo que Jorge, aquí no cabe solamente hacer el análisis, digamos, del presidente en cuanto a cómo está manejando. Yo creo que hemos llegado otra vez a un embudo, ¿no? Como país, y eso tiene mucho que ver con la irresponsabilidad en general de la sociedad política. Yo creo que el país debe ser consciente de un segundo punto, y es que está mal hecha la estructura en la ley de elecciones, está muy mal hecha, porque lo estamos volviendo a ver. ¿Cómo es posible que haya elección de diputados en la primera vuelta cuando tenemos cerca de 280 organizaciones y movimientos políticos? Y allí se vota por cualquiera, porque no hay ninguna responsabilidad de votar por cualquier diputado. Es decir, los diputados no responden por la gestión de los gobiernos, los diputados no responden por el empleo, los diputados no responden por la carestía de la vida o por el nivel de vida, por los salarios. Los diputados son irresponsables en ese sentido. En cambio, eso es para el presidente, que a su vez es elegido en la segunda vuelta, y que en los casos, y lo estamos viendo en forma dramática, con un presidente que llega con un programa, pero con 12 diputados. Esa es la realidad. Entonces, estas disonancias estructurales en el país están haciendo y han producido presidentes que son rehenes de las asambleas. Y eso ha ayudado a que la política se vuelva un negocio, ¿no? Se vuelve un negocio descarado en el cual hemos terminado viendo en forma alarmante que ciertos políticos y ciertos gobiernos, para mantenerse supuestamente estables, pues terminan repartiendo hospitales, Jorge. Entonces, aquí hay un elemento muy grave, que es que no tendremos estabilidad y no tendremos gobiernos y no sabremos como país qué es realmente la alternancia política hasta que las instituciones no se pongan de acuerdo con las realidades. No es posible elegir diputados en la primera vuelta y tener presidentes que pueden tener mucho carisma, pueden tener mucha popularidad, pero terminan rehenes de asambleas donde los grupos parlamentarios pueden pedir parte del Estado, o como es el caso del señor Correa, pedir que sus votos los pone al servicio del gobierno a cambio de que hagan una comisión que terminará decretando la comisión en su investigación supuesta que haga de que el señor Correa fue un perseguido político y que no tiene y que todos los casos deben ser revisados. Entonces, esa es la realidad, Jorge, ese es el drama del país. Pero José, no sé, a ver, creo yo que también hay que analizar otros aspectos. Me parece que no solo pasaría por la estructura de la calendarización electoral. Me parece que hay algo de fondo allí y tiene que ver con el perfil y la calidad legislativa. La calidad legislativa. Que quede atrás esa condición de mercaderes y pasemos a verdaderos parlamentarios. Y no estoy hablando de un grupo político específico, sino por lo que tú has señalado en torno a el reparto de hospitales, de cuotas, incluso a nivel de empresas de los sectores estratégicos, y tú lo sabes, hablamos de CNT, hablamos de CENEL y demás empresas de esos sectores, Petroecuador, hidroeléctricas y demás. Entonces, ese es el problema de fondo, o sea, que finalmente abordemos una etapa en la que esos asambleístas que lleguen y que son electos tengan un perfil de calidad legislativa, de integralidad, de honestidad, que no estén negociando votos. Por eso hablaba de los mercaderes. Parece que aquí la diferencia es que el gobierno, cuando todavía estaba entre el gobierno y
obviamente antes de que fallezca César Monge, que fue el que operó todo eso, que en paz descanse, fue una operación política sin concesiones más allá de los espacios de poder en la Asamblea, si no Guadalupe Llori no sería presidenta de la Asamblea, José. Pachacuti, casi 30 años después de su vida jurídica como movimiento político, logra coronar la presidencia del Parlamento. Entonces, yo creo que la diferencia ahí va por el lado de el gobierno tuvo que negociar ante su escaso número de asambleístas, no tiene más de 12, pero solamente negoció o acordó, digamos, fue el bloque de la Alianza Nacional, la entrega de espacios de poder, pero no la concesión de cuotas como siempre ha sucedido. Correcto. Y ahí, Jorge, solo un apunte sobre lo que acabas de decir, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, tener diputados de calidad es absolutamente necesario, pero si no se le retira a esos diputados la capacidad de extorsión que tienen sobre los gobiernos, pues no vamos a tener democracias transparentes y presidentes que puedan realmente poner en ejecución los planes que han prometido a los electores por los cuales fueron elegidos. Entonces, me parece que claro, eso es una concatenación, o sea, no, lo tuyo es importantísimo, hay que sumarlo a lo otro y hay que sumar otros factores, por supuesto, pero si no se empieza, y también ahí hay una ley pendiente para reformar aquello. Ahora, no lo van a reformar la Asamblea, por cierto, Jorge, no lo van a reformar, ese es el grave problema, por eso tiene que ir a consulta. Los asambleístas no se van a pegar un tiro en la nuca, no son voluntarios para eso, no van a ir a aprobar que sean elegidos en la segunda vuelta los diputados con los presidentes, porque se acaba en gran parte su capacidad, sus pequeñas representaciones, porque muchos partidos no son ni siquiera nacionales, no son. Entonces se acaban sus pequeñas representaciones y se les acaba su capacidad de extorsión. No la quiero llamar ni de negociación, de extorsión directamente. Entonces, claro, hay muchos factores, Jorge, que inciden en que la democracia sea subdesarrollada, en que la democracia sea absolutamente dependiente de todos estos factores y que finalmente repitamos como país lo que ya vimos y que pensamos que no iba a volver a suceder, y vuelve a suceder en forma irremediable porque las condiciones se reiteran, y cuando las condiciones se reiteran, los resultados terminan siendo los mismos. Así es, coincidimos, José. Entre asambleístas no se pisan las curules, salvo Bella Jiménez, obviamente, que hasta su propio partido la dejó sola. Lamentablemente parece que la transparencia sigue siendo una utopía en materia parlamentaria. Ha sido un placer, José, conversar contigo, comentarte. Aprovecho ahora, bueno, yo apenas tengo 20 años en el periodismo, mucho menos que tú, pero siempre seguía tus espacios en la época de Gamavisión, y bueno, ahora tengo el placer y el honor de hacerte una entrevista, y creo yo hemos logrado hacer una buena panorámica de la coyuntura política. Muchas gracias, Jorge. Siempre muy amable y buenos días para ti y para toda tu audiencia.